Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos, a un video más de una enseñanza de la Biblia. Y queremos hoy tocar el tema. Nosotros vemos en redes sociales aquellos que nos interesa buscar a Dios, o aquellos quienes presumimos conocer a Dios, y todavía aquellos que decimos tener a Dios en nuestro corazón. Obviamente debe de ser por buen fruto y por consecuencia buena buscar las cosas de arriba, buscar las cosas de Dios. Y Dios nos ha explicado en la Escritura que eso solamente es posible escudriñando su palabra, pero ya estando en Cristo Jesús, haber nacido de nuevo, habernos arrepentido de nuestro pecado delante del Padre en una oración genuina, verdadera, de arrepentimiento, y en una confesión pública de todo mi corazón y de tu corazón, que Jesucristo es nuestro único Señor, nuestro único Salvador, el único Redentor que fue justo y que pagó a través de un sacrificio tan cruel en la cruz nuestros pecados, y que gracias a ese sacrificio de amor de Él por nosotros somos aceptados por el Padre a través del sacrificio de Cristo, y nos adopta como hijos al estar ahora en Cristo. Y empezar esa nueva vida, Dios nos abre, porque Él es Dios, Él es el Todopoderoso, nos abre el entendimiento espiritual que no teníamos toda la vida, dependiendo del año donde nos alcanzó, donde nos perdonó, donde nos arrepentimos en ese momento, donde sucedió el milagro de salvación en nosotros, de redención, donde nacimos de nuevo en el espíritu que estaba muerto, estaba muy vivo en la carne, pero estaba muerto a la presencia de Dios, no había vida de Dios en nosotros. Y allí, al nacer de nuevo, Dios pone su Santo Espíritu como un sello de que somos ya de Él, somos ya sus hijos, adoptados a partir de ese momento, no antes, a partir de ese momento como hijos. El bautismo, todas las demás bendiciones que en la Escritura vienen y que se suceden en sus hijos, son después de haber nacido de nuevo. Primero hay que arrepentirnos, primero hay que escuchar el Evangelio para darnos cuenta de nuestra condición, aunque creamos en Dios. El 99% de Latinoamérica, por poner solamente este continente, en el continente americano, todo el 99% cree en Dios de los latinoamericanos. Y el 70% de ese 99% viven en vicios, problemas, divorcios, separaciones familiares, mentiras, pecados, como yo también lo estuve durante 41 años. Y todos creíamos en Dios, y todos creemos tener a Dios, y todos creemos que la religión nos va a salvar, y todos creemos que la iglesia es la verdadera en donde estamos. Pero no conocemos a Dios en espíritu y en verdad, no hemos nacido de nuevo, no pone el Espíritu Santo su palabra espiritual con la ciencia de Dios, con la sabiduría de Dios en nuestro espíritu para entender las cosas espirituales que solo son de Dios. No las podemos. Escuchamos doctrinas de hombres, de iglesias de hombres, de religiones cristianas que fundaron los hombres, empezando con la más grande, la católica, y siguiendo con muchas evangélicas que están enseñando el error. Y eso lo explica la Biblia, que habría falsos maestros, que habría falsos apóstoles, que habría falsos profetas, que habría falsas iglesias en consecuencia. Entonces, ¿cómo escapar yo de tanto engaño y mentira que ahorita miles y miles y miles y millones de personas profesan ser cristianos y no se les ve por ningún lado a Cristo? Pero esto lo predicamos para que no te confíes tú que ya lo tienes porque tu iglesia te lo impuso por sacramentos, por tradición de siglos, porque viene desde el primer siglo y te convencen. O porque te acaban de decir que ellos son hermanos y que te aman mucho y te empiezan a adoctrinar que pues no debes de darle tributo a la bandera, que no te debes de transfundir sangre,
o te metes a otra doctrina donde te empiezan a adoctrinar que si no guardas el sábado te vas a ir al infierno, y que todos los que se congregan en domingo se van a ir al infierno, o te congregan en otro lugar y también te ofrecen mucho amor y comunidad bonita, y te meten a la iglesia y te dicen que Joseph Smith es el profeta principal y los únicos que se van a salvar son ellos. Y luego te dicen otros que no, que Russell es el que le dejaron el Nuevo Testamento y le cambiaron muchos versos bíblicos del original griego y del original hebreo o arameo. Y es terrible. Entonces tú tal vez te preguntes, y yo me pregunté, entonces, ¿cómo puedo salvarme en medio de tanta religión cristiana de mentira? En medio de tantas enseñanzas, en medio de tantas religiones cristianas, que cada quien dice que es de la verdad y que tiene al Espíritu Santo. La Biblia nos explica que solamente aquellos que busquemos a Dios de verdad, que nos arrepintamos de nuestro pecado, que querramos ya vivir cerca de Él, en Él, que Él ya controle nuestras vidas, que nuestra vida se la entreguemos a Él en decisión voluntaria, libre, es aquellos que tendremos la oportunidad de ser recibidos por Dios en Jesucristo, salvados, restaurados, renovados, liberados del pecado, liberados hasta de espíritus inmundos, y obviamente en esa libertad ser ahora siervos de Dios, todos, sacerdotes de Dios, todos los hijos, y también reyes en Cristo para Dios, administrando y ministrando y cuidando el reino de los cielos en el granito de arenas que nos corresponde a cada uno de sus hijos. Entonces me lo vuelvo a preguntar, ¿cómo me escapo? La Biblia nos dice que Dios mismo nos va a colocar su palabra en nuestro espíritu. Dios mismo nos va a cuidar que no nos engañen. Dios mismo vamos a oír su voz en nuestro espíritu a través de leer su palabra y a través de orar profundamente en el espíritu, estar en su presencia todos los días. Él mismo se va a encargar de darnos, porque solamente Él puede darnos crecimiento espiritual, que solamente sus hijos, dice toda la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que solamente los verdaderos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu Santo, por nadie más. Y los que sí somos guiados por el Espíritu Santo, dice Primera de Corintios capítulo 2, dice Primera de Juan capítulo 2, que nuestra mente es la mente de Cristo, que entonces el Espíritu Santo colocará lo espiritual de Dios en sus hijos. Entenderemos, porque la ciencia de Dios que es espiritual la pondrá Dios mismo, que aunque use la boca de un pastor, la boca de un profeta, nuestra lectura, Él mismo colocará su verdad en nuestro espíritu para entender. Él nos dará el entendimiento espiritual, la revelación espiritual a cada hijo. Por eso los que sí somos hijos nos topamos en todo el mundo, en cualquier otra nación que viajamos, sin conocernos jamás, y nos identificamos que somos hijos de Dios. Nos identificamos que tenemos el mismo espíritu de Jesucristo. Nos identificamos que somos siervos de Dios, que somos adoradores en espíritu y en verdad de Dios. Entonces no nos pueden engañar, al menos que aunque tengamos esta enorme gracia y bendición y fortuna de conocerlo, nosotros querramos alejarnos de Él, que empecemos de nuevo a amar este mundo y alejarnos de Él, que empecemos a pecar, nosotros apagamos el Espíritu Santo, la manifestación de Dios a nosotros, y nos vamos a enfriar y nos vamos a volver a perder, y puede ser 7 veces peor que como andábamos antes de conocerlo. Y esto ha sucedido y sucede y está escrito, pero lo hemos visto en la práctica, en la vida real de la iglesia. Gente que abandona a Cristo y su postrer es peor. Y es posible. Entonces esa es una decisión propia de cada quien. Pero aquí lo importante es entender que ninguna iglesia te debe de imponer a Dios. Ninguna iglesia te debe de asegurar la salvación. Ninguna iglesia es la verdadera,
porque el único que es verdadero es Dios mismo. Y Él se va a manifestar a los que sí son sus hijos, para que sepan que Él es el que está haciendo la obra en nosotros, para que entendamos con poder de Él, gracia de Él, manifestación de Él, su gran amor, su grande paz, pero también la transformación de nuestro carácter pecaminoso a un carácter santo, justo, piadoso. Y eso solo es posible al estar en Cristo y someternos a todo el proceso de santificación que Él nos lleva a sus hijos desde que nacimos de nuevo, a un proceso de crecimiento espiritual en el conocimiento de todos los atributos de Él y de toda la obra que Él está realizando en nosotros, que está escrito en las cartas de los apóstoles, en las cartas proféticas, en todo el libro de la Biblia, en los 66 libros, y que de ahí nos damos cuenta y nos gozamos y le agradecemos todos los días la obra que está haciendo en nosotros, continua, ascendente, para parecernos cada vez más al carácter perfecto de Cristo Jesús como ser humano, cuando anduvo aquí en la tierra, solamente agradando al Padre, solamente obedeciendo al Padre sin reservas, solamente dándole gloria al Padre. Y esa es una de las grandes objetivos y finalidades que también nosotros tenemos, glorificar al Padre en todo lo que hagamos mientras estemos en este cuerpo. Te quiero poner unos textos para diferenciar a aquellos que creen que la iglesia es la que salva, aquellos que creen que la iglesia es la verdadera y se están peleando unas iglesias y otras, en el contenido y en la realidad de que Dios fundó muchísimas iglesias en un solo cuerpo. Entendamos esto. Dios levantó iglesias en muchas naciones, en muchos pueblos, en muchas lenguas, como ahorita lo está haciendo, pero cada iglesia local es independiente de otra iglesia local a los 2 kilómetros, a la siguiente ciudad. Son independientes, pero sí somos hermanos en Cristo, sí tenemos al mismo Espíritu Santo, obvio, la misma salvación, el mismo bautizo, la misma fe, aunque a través de los siglos y los años, el pecado del hombre, como sabemos que sucedió en el primer siglo, dividió la iglesia. Y empezó a haber divisiones, empezó a haber denominaciones, empezó a haber todo ese tipo de cosas que entendemos por el Espíritu y por la Escritura, pero que no dejamos de ser hermanos, pero tenemos algunas diferencias doctrinales secundarias que nada tienen que ver con las primarias, que se refieren a la redención, a la salvación, a la santificación, a la gracia que recibimos día tras día en Cristo, al crecimiento que solo Dios nos otorga, a la relación íntima que solo es con el Padre y solo es con el Hijo, a no ser engañados por ninguna aparición de ningún santo, de ningún personaje ni ángel, sino solamente nuestras relaciones con el Padre a través de Cristo, a través del Espíritu Santo. Y adoramos al Hijo y adoramos al Padre. Esos son los verdaderos hijos, y de eso habla todo el Evangelio de Jesucristo, no más, no menos. Todas las patrísticas, todos los libros que se han escrito después de lo que escribieron los apóstoles y los profetas son basura si no aumentan el contenido y enriquecen con la sabiduría de Dios lo que ya escribieron los apóstoles, lo que ya manifestaron los profetas de Dios, que Dios dejó escrito. Él en Miqueas 4:2, en Isaías 2:3 dejó bien claro que solo los judíos escribirían su palabra para dejárnosla. Solo los judíos escribirían la palabra de Dios, como sucedió. Y también dice que solo de los judíos viene la salvación, como sucedió con Jesucristo y con sus apóstoles y sus profetas, que son los que nos dejaron la Biblia. Por eso los que creyéramos en Él, como dice Juan 17, por las palabras de Cristo que ellos escribirían, los discípulos que Él escogió, a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Pablo, los que Él escogió y que quedaron escritas. Ahora, en la soberanía de Dios, siendo Él Dios, mandando a su Hijo a hacerlo carne, sacrificado en la cruz, un sacrificio tan fuerte y cruel, para darnos salvación. ¿Ustedes creen que iba a dejar a nuestra propia inteligencia y sabiduría humana, que tenemos el pecado que mora en nosotros y que puede salir a relucir en cualquier momento, que nos descuidemos,
¿Ustedes creen que a los hombres Dios le iba a dejar la tarea de juntar la Biblia conforme ellos creyeran, conforme lo que ellos pensaran, conforme lo que ellos decidieran? No, no, porque es su palabra, porque es con la que nos va a juzgar. Y si es un Dios justo y bueno, pues va a hacerse orarse de que su palabra sea exactamente como Él lo dictó, como Él lo estableció y como Él lo quiere poner, porque ese es el testamento real, el único, y ese es el único del que cual viene la ley de Dios con la que nos va a juzgar en el día de nuestro juicio a cada uno. Entonces, obvio que Él tenía que, de alguna manera, en su misericordia y amor, cerciorarse de que lo que nos llegara a nosotros fuera exactamente lo que Él, aunque en el transcurso del tiempo se fueran mezclando algunas cosas. Ahora, recordemos que los judíos, los fariseos, los saduceos, los judíos religiosos de la época de Jesús, ellos se creían los portadores de Dios, los representantes de Dios, los que tenían a Dios en su corazón, los que ministraban la palabra de Dios, los que tenían el Torá en sus manos, los únicos que podían interpretarla, los únicos que podían enseñarla. Y Jesucristo los reprendió y los condenó, incluso diciéndoles que el pecado les permanecía en ellos por decirse que ellos eran salvos simplemente por creerse que conocían la Biblia de memoria, porque la enseñaban, porque ellos eran los elegidos por Dios. No querían ser humildes, no querían entender su soberbia, no querían entender su pecado, que eso los tenía ciegos, y no querían entender que si esa ceguera no les permitía tener comunión con el Espíritu, con Dios, era imposible que tuvieran la ciencia y la sabiduría correcta para enseñar al pueblo. Es por eso que Cristo les decía a los religiosos que se creían representantes de Dios, les decía: ustedes han quitado la llave de la ciencia. En las enseñanzas de Moisés quitaron ustedes la llave de la ciencia. Nada más enseñan letra. Por eso el pueblo se pierde, igual que ustedes también. Y por eso les decía: ustedes van y hacen proselitismo para hacer más gente supuestamente en el judaísmo, y los hacen 2 veces más hijos del diablo a ellos con sus enseñanzas. Entonces, el sumo sacerdote, todos los cardenales y todos los obispos y todos los estaban equivocados. El mismo Pablo estaba defendiendo según él a Dios, matando a la iglesia, y él reconoce cuando ya lo convierte Cristo que él echó a la basura todo lo que aprendió del judaísmo, todo lo que aprendió del Antiguo Testamento, que él lo estaba entendiendo mal, lo tiró a la basura para que todo el Nuevo Testamento revelado por el Espíritu Santo a glorificar a Cristo, entender mejor a Dios correctamente, para vivir una vida santa, para vivir una vida en servicio para Dios, para vivir una vida piadosa, testimonio de que Cristo estaba en él, testimonio de que la verdad de Dios estaba en él. Y sabemos que así fue. Tuvo que renunciar a todo lo que él creía y le enseñaron en su religión, en su iglesia, en sus doctrinas, en sus enseñanzas de la misma Biblia, lo tiró a la basura. Y eso es lo que tú tienes que hacer. Si no has podido dejar de pecar, si no glorificas a Dios en espíritu y en verdad todos los días, si no lo buscas de mañana, tarde y noche ahí en intimidad, aunque sea en el trabajo, el ratito que sales a comer, en la mañana sí postrarte un buen tiempo, en la noche también, que te des el tiempo para estar en su presencia y gozar de su comunión con Él, porque de eso trata. Y Cristo dijo que buscáramos en un lugar secreto, cerráramos la puerta y buscáramos al Padre. Entonces todos los siervos de la Biblia solo buscan al Padre, todos los siervos de la Biblia solo buscaban a Dios, todos los personajes que están escritos en la Biblia solo tenían comunión con Dios, con nadie más. Por eso todas las enseñanzas que han hecho los hombres por apariciones no le hacen caso al Evangelio de Jesucristo, donde el apóstol Pablo nos advirtió que no le hiciéramos caso a apariciones de santos muertos, ni apariciones de ángeles, ni apariciones de nadie que venga del cielo con un evangelio diferente. Porque nos iban a decir como los fariseos, que es el evangelio de Dios, que es la palabra de Dios, pero transgiversada, cambiada,
a otras cosas que Dios no dijo y que le quitan de su gloria que nadie puede, y por eso no disfrutan de Dios, aunque creen en Dios y aunque aseguran que es la única iglesia verdadera en cada una de ellas. Entonces, no podemos creerle a Joseph Smith que se le apareció Dios y los ángeles y Moroni y todas esas mentiras. No debemos de creer eso. No podemos creer que se apareció la Virgen María y hazme un templo y que todo el mundo le hace templos por toda la tierra a nombre de ella y la adoptan por mamá todo el mundo y le piden a ella favores y le piden esto porque se creen lo que Colosenses también los apóstoles nos advirtió, que nosotros no debemos de creer que el cielo es como los hombres, papá, mamá, hijo, ¿no? Esas son filosofías humanas de pensamiento. Que la divinidad es solo Dios Padre, la divinidad es solo Dios Hijo y la divinidad es solo Dios Espíritu. Y que todos los huestes son espirituales que hay en el cielo, son creación de Dios, todos, y se postran delante de Dios nada más. Todo Apocalipsis revela que nada más está el Padre en el trono y el Hijo a la derecha en el trono, y todos se postran y arrojan las coronas a sus pies, y todos los querubines, serafines, todos le dan alabanza solo a Dios, y con nadie más tienen relación, porque solo Dios es omnipotente, solo Dios es omnipresente, solo Dios es todopoderoso, solo Dios está en todas partes, y no los ángeles. Los ángeles no pueden estar en todas las partes al mismo momento, no pueden escucharnos a todos en toda la tierra, tienen que estar en un lugar para escuchar al que está en ese lugar. Ellos son creación también de Dios. Entonces, no nos creamos un evangelio diferente cuando nos advierten que las apariciones y las iba a hacer Satanás disfrazándose de luz para engañar a la iglesia que no tiene conocimiento, y que los religiosos tienen cauterizada la conciencia como los fariseos de aquellos años, también ahora, enseñando lo que no conviene porque se aparece, porque es lo más grande, lo que más todos creen, y las familias que creen todo eso, destruidas, divididas, divorciadas, vicios, maldiciones, maledicencias, engaños, programas doble sentido, desnudez, pornografía, sexo ilícito, los lechos conyugales, en los matrimonios con sexo animal, tipo pornográfico, y creen que tienen derecho a eso porque son libres, porque ellos deciden, porque jaja y jiji, porque qué bonito, pero al morir toda la eternidad no van a conocer a Dios y van a vivir un tormento en el lago de fuego, con dolor, con ardor, con llanto, con clamor, con rugir de dientes, con tronar de dientes el resto de la eternidad. Y por eso predicamos, aunque no sea agradable, porque a quién le va a gustar que le digan que tiene cáncer y que hay que arrancarle una parte de su cuerpo y que va a estar en terapia 3 años y que puede reincidir el cáncer si no se cuida bien a partir de ahí, y hay que estarla vigilando? ¿A quién le gusta que le digan que ese cáncer ya está tan avanzado y que no tiene remedio por más que le corten, por más radiaciones, por más quimioterapia? ¿A quién le gusta que le den ese diagnóstico? A nadie. Pues ¿cómo le va a gustar a la gente oír que van directo al infierno, que van directísimo al infierno, al infierno, al infierno, por cómo viven? Y aún así, aunque crean en Dios, eso no les va a ayudar. Aunque crean en su iglesia, no los va a salvar su iglesia, por más que la iglesia les prometa sacramentos y les prometa purgatorios y les prometa santos óleos y les prometa que los van a sacar de un tormento parcial para llevarlos al cielo. No, esas doctrinas no son de la Biblia, no son del Espíritu Santo, porque si tuvieras al Espíritu Santo, Él te explica la Biblia. Independientemente del medio que use para que la estés aprendiendo, Él es el que te la enseña, Él es el que te la coloca, y Dios lo promete en la Biblia en varias partes, y Él no es hombre para que mienta, y todos los que hemos nacido de nuevo disfrutamos de esa enorme bendición y realidad. Entonces, ¿cuál es el énfasis de este estudio? Que pongas atención y que te des cuenta que la iglesia no salva. Por eso hay tanta división. El único que salva es Dios. Mira estos textos para entender qué implica iglesia. En Hechos 12:5
en Hechos 14, 27, 15, 22, 16, 5, Romanos 16, 5 y 1 Corintios 11, 18 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La iglesia no es una institución, la iglesia no es un edificio, ese es un templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es los miembros que nacieron de nuevo al arrepentirse y Dios aceptar ese arrepentimiento y confesaron a Jesucristo por Señor, y sucede el milagro de redención y de nacer de nuevo. Esa es la iglesia. Entonces la iglesia se refiere a un grupo de personas hacían oración por Pedro. En Hechos 14, 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, o sea, no reunieron templos, reunieron gente. Refirieron cuán grandes cosas habían hecho Dios con ellos. Está hablando Pablo y Bernabé cuando llegaron a dar testimonio a los judíos en Jerusalén. En Hechos 15, 22 dice: entonces pareció bien a los apóstoles, pareció bien a los ancianos de la congregación y a toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía a Pablo y a Bernabé. La iglesia participa con los ancianos, la iglesia participa con los pastores. Esa es una iglesia de Cristo, la iglesia donde tanto las ovejas y los pastores son iguales delante de Dios, con funciones y responsabilidades diferentes. Y eso lo entendemos los que estamos en Cristo, y lo vivimos y lo agradecemos a Dios. Pero no es que el pastor sea más o que valga más que la oveja más pequeña, valen igual. Le costó el mismo precio a Dios en su Hijo, ese sacrificio para salvar uno y otro. Y a uno le da Dios más capacidad, le da más dones, le da más ministerios para equiparlo, para enseñar a los que Él ama tanto, sus pequeños, sus ovejas. Entonces, tanto el uno y el otro se requieren, porque también las ovejas les ha dado dones espirituales para que se ayuden como un solo cuerpo con funciones diferentes en la buena edificación de la vida santa dentro de la iglesia, para la gloria de Dios y para edificación de su pueblo. Ahora, en Hechos 15, 22, en Hechos 16, 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe, iglesias en plural, y aumentaban el número cada día. Dios levantaba iglesias y levantaba iglesias. No se trataba de cuadrar una sola con una institución y controlar a todo el mundo. Eso lo prohibió Cristo a los apóstoles cuando ellos se pelearon que quién iba a ser mayor que quién iba a ser el principal. Y Cristo los regañó y les dijo: ustedes no van a ser como le hacen las naciones del mundo, que eligen a uno para que sea el rey y que todos le den pleitesía a ese rey y lo lleven cargado por las calles festejando al rey y le besen las manos. Ustedes no van a hacer eso. Ustedes tienen que ser humildes y sencillos, y el que quiera ser mayor entre ustedes, sírvale a los demás. Sírvale, sea humilde, sencillo, dé la vida por los demás. Vayan y hagan la obra, hagan lo que les he puesto para que lo realicen. Esos son los grandes, pero entre ustedes no va a haber un rey. Y lo dijo bien claro. Y lo primero que hizo la iglesia al desviarse en el siglo III, pusieron un rey por Constantino, terrible, entre ellos, ¿verdad?, para gobernar toda la iglesia. Grave error y advertencia. Pero no escuchan el evangelio porque no hay Espíritu Santo para escuchar la verdad. Aunque creen que las situaciones y movimientos espirituales provengan de Dios, ellos creen, o provienen del Espíritu, ellos creen, pero sus vidas no son santificadas. De ahí deben de darse cuenta que no es el Espíritu de Dios. Siguen mintiendo, siguen hablando mal, siguen pensando mal, siguen haciendo obras que son atados al pecado en una área, en otra, en las que son débiles. Testimonio de que no conocen a Dios, no tienen a Dios, no hay poder ahí de santidad, de santificación, de crecimiento espiritual para ser santos, humildes y sencillos, sino que son bien soberbios, llenos de poder, con jerarquías romanas y todo eso terrible, nada que ver con Dios, pero no lo pueden ver ni lo verán hasta que no se humillen delante de Dios y se arrepientan y lo busquen. Dice Romanos 16:5, saludad a la iglesia que está en su casa. No era un templo, era una casa normal, pero ahí se reunía un grupo de personas como iglesia. Con estos textos, como dice Pablo, en primer lugar, cuando reunís,
como iglesia, oigo que hay entre ustedes algunas divisiones. Somos humanos, el pecado mora en nosotros y a través del crecimiento vamos siendo totalmente libres y discípulos de Cristo para ya no volver a ser peleoneros, no crear divisiones. Es el proceso de crecimiento. Pero aquí lo que quiero resaltar, que dice Pablo, cuando se reúnen como iglesia, no es el templo es la iglesia, no. La institución de esa iglesia es la iglesia, no. Es la gente. La gente que se reunía, entonces se forma la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Ahora, quiero ver cómo la iglesia es solo uno, a pesar que está compuesta de muchísimas, en muchísimas partes del mundo, aunque no estén conectadas una con otra, es decir, aunque los pastores de un país no estén en la iglesia de otro país y otro, todos somos hermanos en Cristo, somos del mismo espíritu y somos de la misma sangre que nos ha limpiado Cristo. Y eso lo entendemos quienes hemos nacido de nuevo, que no lo entienden las demás religiones, que creen que ellos salvan y que nada más ellos se van a salvar y todos los demás no, y que creen que nada más ellos son la verdad porque vienen del primer siglo, o porque Joseph Smith, o porque Russell, los testigos, o porque este y lo otro, o que porque nada más los sábados, infinidad de infiltraciones de mentiras, de engaños, y que hasta lo que profesan ahí profesan que ni siquiera conocen a Dios, creyendo que nada más ellos serán salvos, porque Cristo dice que el que invocare su nombre en todo el mundo, ese será salvo. Y alguien que invoca el nombre de Jesucristo y que vive en Jesucristo puede ser de diferentes denominaciones cristianas, pero su vida es un reflejo de tener a Dios. Los frutos del Espíritu se manifiestan en ellos y ellos viven para la gloria de Dios y lo adoran en espíritu y en verdad. Y si no sucede eso en ti, pues claro que no eres salvo. Claro que aún sigues creyendo que la iglesia te va a salvar y los sacramentos, tu forma de sentir a Dios, tu forma de platicar con Dios, tu entendimiento de tener una comunión con Dios, tu entendimiento propio que la iglesia te transmitió lo que es Dios y quién es Dios, y tú creerlo, ya estás bien. No, no, claro que no. Si tienes que leer las cartas del apóstol Pablo, del apóstol Pedro y Juan, para que te des cuenta que es ser un hijo de Dios, ya convertido, ya nacido de nuevo, para que escapes del engaño y puedas irte al cielo cuando mueras. Todos los panteones, cada vez que muere alguien, lamentablemente, decimos que ya están en el cielo descansando. ¿Quién les dijo que están en el cielo descansando? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que solo al paraíso van los que le sirvieron a Dios, los que se fueron en santidad, los que son fieles a Dios aquí. Y viene todo un mapa bíblico de todo el proceso que vive ese hijo aquí en la tierra, de toda la santificación que debe de llevar a través de los años y de cuál es el fruto que debe de tener antes de irse al cielo. Y si no es así, no es por deseos, no es por lo que imponga una iglesia, por más grande que sea y millonaria, no es por que parezca la verdad y que tenga muchos siglos lo que nos va a llevar al cielo. Eso es lo que pasaba con los fariseos. Creían que todos iban a ir al cielo, iban para el infierno, lo dijo Cristo. Y así sucede hoy. En estos versos dice Hechos 20:28, mirad por ustedes y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ya los puso a ustedes por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Quiero establecer que la iglesia es una en estos textos. Sí es una, compuesta de muchísimas iglesias. Los obispos que aquí se refiere Cristo en esta escritura, el doctor Lucas se está refiriendo a los obispos en Jerusalén, pero esa misma carta es para los obispos en Tesalónica, es para los obispos de Colosenses, es para los obispos de Creta, es para los obispos de Antioquía, es para los obispos de Roma, es para los obispos de todos lados que el Espíritu los puso para la iglesia del Señor. Y aunque eran muchísimas iglesias, es una sola, pero no porque estuviera gobernada por un rey como principal apóstol, o porque estuviera gobernada por una institución que se extendió en todo el mundo. No, todas las iglesias las levanta el Espíritu Santo. El que salva es Dios, el que hace nacer de nuevo es Dios, el que pone la verdad en los corazones de sus hijos es Dios. Los hijos nada más adoran a Dios, nada más buscan a Dios, nada más celebran a Dios, nada más festejan a Dios, nada más creen en Dios, nada más caminan con Dios.
nada más platican con Dios, nada más alaban a Dios, nada más viven para Dios. Los que no tienen idea ni quién es Dios, más que creen en Él porque se los impusieron estas religiones, estas iglesias, que son muchísimas, pero equivocadas. Por eso sus vidas no pueden ser libres del pecado. Dice Efesios 1:22, y sometió todas las cosas bajo sus pies Cristo, y bueno, Dios, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Cristo es nuestra cabeza. Así pone un ejemplo en la escritura, Efesios 5:23-24, como el hombre es la cabeza de la mujer, Cristo es la cabeza de la iglesia es su cuerpo, y Él es el Salvador. Ahora yo te pregunto, si la iglesia es el cuerpo, ¿qué acaso el que en la esquina hay una iglesia de Cristo que se llama Roca Nueva, que tiene 3 años, pero en la otra cuadra hay otra que se llama El Salvador, Jesús el Salvador, y tiene 5 años, y a 10 cuadras hay otra que le levantó el Espíritu Santo y se llama el Divino Redentor, y a 20 cuadras hay una que se llama Centros de Fe, y a otra se llama El Castillo del Rey, y la otra se llama Ministerios Guerrero, y la otra se llama La Roca Eterna, y la otra se llama El Rey de Reyes y Señor de Señores. Y Dios levanta donde Él quiere, en su misericordia, iglesias, y ahí es el cuerpo de Cristo local, donde manifiesta todo lo que habla de dones y ministerios, el libro de Primera de Corintios, donde establece Dios a pastores, apóstoles, profetas, maestros, bueno, sobre todo maestros y pastores y profetas, que es importantísimo para la edificación de la iglesia. Y ahí pone a los miembros de esa iglesia el don de servicio, el don de ayuda, el don de liberación, el don de milagros, el don de sanidades. Reparte el Espíritu Santo dones y ministerios para la edificación de ese pueblo, como Dios lo ha establecido en la Escritura. Pero el que es la mano en esa congregación de esta esquina, pues no es la mano de la otra congregación de la otra esquina. El que es oído o que es pie, pues no es el oído y el pie de la otra, ni de la otra, ni de la otra, independientemente que un día nos inviten a predicar en una y otra y compartamos la palabra en ellos para edificación del mismo pueblo, de los mismos hijos, porque somos del mismo espíritu. Pero nosotros entendemos esta diversidad de iglesias y esta diversidad de la manifestación de la multigracia de Dios y no nos asusta. Pero los que no tienen a Dios en su corazón no lo entienden y están tratando de hacer apologética en las redes y tratando de defender lo indefendible, diciendo que su iglesia sí tiene un historial desde el primer siglo, que sí tiene la trayectoria histórica y estos nomás tienen 1 año. Pues ellos tienen 1 año, pero los levantó Cristo, como los levantó en Tesalónica, como los levantó en Colosenses, como los levantó en Creta, en Efeso, en Esmirna, como los levantó en cada iglesia. Aquí también levanta Cristo a 1 cuadra, establece un ministerio, establece un templo y establece un grupo de personas que es la iglesia, y les da dones espirituales y les da pastores y les da maestros. Él mismo edifica, él mismo establece, él mismo da dones a la iglesia, y esa iglesia local crece en santidad, crece en salvación, la gente es transformada y ahora solo alaban a Dios, buscan a Dios, le sirven a Dios para el beneficio de sus vecindarios, para el beneficio de sus familiares, para el beneficio no solo de ellos, también de los demás, porque traen la paz de Cristo y traen el poder de la gracia de Dios para orar por enfermos, para muchas cosas que de gracia recibimos y ahora damos de gracia. El que no lo entiendas es una señal, el que no lo aceptes es otra señal de que no conoces a Dios, porque eso está escrito. Entonces aquí hay muchos textos, te los puse en la pantalla, los puedes ver uno a uno, donde Dios es una sola iglesia universal, sí, pero no gobernada por un rey, Él lo prohibió. Cada una tiene su gobierno. Por eso decía Pablo, yo dejé en cada iglesia la instrucción que establecieran ancianos y pastores para que se hagan cargo, lo que dijo el Espíritu Santo que leíamos, que Él mismo levantó pastores para el cuidado de las ovejas en ese lugar. No tienen que ser gobernadas
por un solo gobierno mundial. Es mentira. Lo prohibió Dios, precisamente por la corrupción, precisamente por el poder, que el ser humano cae en tentación y se iban a desviar de la verdad, como pasó. Por eso la Inquisición, por eso tantas tragedias en el cristianismo en los siglos, porque no tenían a Dios, aunque ellos en el nombre de Dios andaban haciendo sus locuras. Y mucha gente por eso son ateos y no creen, por lo malo que ha vivido el cristianismo, que nada tienen que ver con Cristo. Los verdaderos cristianos siguieron fieles, humildes, sencillos, alabando a Dios, porque Él se ha reservado por amor a su nombre cada generación tener un grupo de iglesia alabando solo a Él, sirviéndole solo a Él, bendiciendo el nombre solo de Él. Ese es nuestro Dios. En Apocalipsis 2.7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, no la iglesia. ¿Por qué cuando Dios escoge 7 iglesias de Asia Menor y nos enseña los defectos espirituales que había en cada una de ellas, o los aciertos, y nos enseña cómo Éfeso es muy diferente a la iglesia de Tiatira y están a 60 kilómetros de distancia? Cómo Esmirna es muy diferente a Éfeso y están a 15 kilómetros de distancia. Cómo Pérgamo está ahí a 40 kilómetros y es muy diferente a las demás. Ahí está Satanás reinando en Pérgamo. Ahí los siervos tenían idolatría. Ahí había separación de los religiosos líderes como el clérigo y el pueblo era de segunda mano, y los buenos eran los clérigos. Ahí ya lo estaban haciendo en Pérgamo. En Tiatira ya había falsas profetas cambiando las doctrinas y lo permitía el pueblo y lo permitían los pastores. En Éfeso, a pesar que era una iglesia fiel y esforzada, dejaron el primer amor para con Dios. Ya lo hacían como mecánico, pero ya no amaban a Dios, ya no tenían esa pasión por Dios. Y así nos vamos en esas 7 iglesias que Dios pone, por ejemplo, lo que puede pasar en cualquier iglesia de cualquier esquina, donde Dios levante una iglesia hoy, para que nos cuidemos de no caer en eso. Pero en esa diversidad de iglesias, Él dice que tiene 7 ángeles que cuidan uno a cada una de esas iglesias, y que Él es el que se pasea en medio de las 7 iglesias, porque no es solo una iglesia la que gobierna a todo el mundo, porque Él levanta donde Él quiere, levanta iglesia. Por eso aquí dice, el que tenga oído, lo dejó para revelación de todas las iglesias de todos los tiempos hasta que Él venga. Y dice, oigan las iglesias, no la única iglesia. Por eso aquí estos textos se refieren plural, porque las iglesias son muchas las que conforman la única iglesia. Pero no está gobernada por un único rey, papa, no. Es las iglesias están conformadas por multitud de gentes que alaman a Dios y solo buscan a Dios y solo le sirven a Dios. Diferentes nombres, denominaciones. Eso sí, por causa del hombre, que estamos viendo que en el primer siglo, cuántas iglesias ya se habían desviado de la verdad como estas. Dice en Apocalipsis, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cristo se la pasa diciendo en estas 7 iglesias, al final de cada una de ellas, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Escuchen, y todas son advertencias y también son promesas de bendición. Si tú vences, te voy a poner aquí en el templo de mi Padre. Si tú vences, te voy a colocar una piedrita nueva que solo tú sabes y sabrás que es un nombre nuevo. Si tú vences, al que venciere, al que venciere, al que venciere. Porque esto de ser cristiano hay que vencer hasta el morir para permanecer en Cristo en santidad. No nada más es pertenecer a una membresía que con sacramentos y con dar limosnas o diezmos vamos a ir al cielo. Mentira. Es mucho más allá. Y para entender toda la verdad, ¿por qué no mejor empezar entendiendo que no tenemos a Dios, aunque creamos en Dios, viviendo nuestra libertad religiosa como creen? Cuando no dejo de mentir, no dejo de pelear, no dejo de envidiar, no dejo de chismear, no dejo de tener lujuria, no dejo de pecar contra Dios de esta forma, aquella, el otro, lo demás, hasta me río, hasta me divierto con el pecado, no lo busco, no tengo relación con Él de mañana, tarde y noche, no lo adoro, no le canto,
no le compongo canciones, no le compongo salmos, no le pongo versos, no estoy enamorado de Él, no es mi principal pasión de esta vida Él, simplemente lo busco porque me cuide, porque me conviene, porque lo necesito, cuando lo necesito, es porque no lo conozco, así yo vivía antes, creyendo en Él, teniendo sacramentos y religión, pero no conociéndolo, no disfrutándolo. Y es un gran amor, el más grande de los amores que puedas tú conocer aquí en la tierra, tener, disfrutar, vivirlo. Pero tienes que arrepentirte aún de lo que crees. Tienes que arrepentirte de lo que siempre has defendido como Dios y como religión y como tu creencia. Para que te humilles delante de Él y para que Él te reciba y confieses a Cristo por Señor y por Salvador. No es con sacramentos, es tu confesión, es tu fe, que creer que Él te va a salvar, pero tienes que tener esa honestidad y ese valor de decir, no puedo dejar de pecar. Sigo peleando, envidiando, hablando mal de los demás, sigo teniendo envidia, me divierte el pecado, me divierte esto, lo otro. ¿Por qué digo que creo en Dios? ¿Por qué digo que tengo a Dios? Eso no es tener a Dios. No hay libertad del pecado todavía. No hay Espíritu Santo que nos cambie para que le conozcas realmente en espíritu y en verdad. Búscalo. Mientras tengas tiempo, búscalo. Ya no te conformes con tu iglesia. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, por manifestarte en la humanidad, por mandar a Cristo a salvarnos, por tu Espíritu que nos revela tu verdad. Te damos gracias, Padre, por la palabra de hoy. Ayúdanos, Dios bendito, a entender que no nos vamos a salvar porque nos lo promete la iglesia, o porque amamos la iglesia, o porque te amamos y viviendo en pecado. Eso no es amarte. Eso no es amarte porque no conocemos ni la Biblia, Señor, y creemos que ya somos tuyos. Un grave error. Ayuda, Padre, a salvarnos a toda la humanidad, que escuchen tu mensaje, que atiendan tu mensaje para que llegue tu salvación a ellos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Hasta la próxima. Dios les bendiga.